Bendecido día, seguidores de Chica Noticias a través de nuestra señal de Facebook Live, de todas nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio informativo de entrevistas. Hoy viernes 14 de julio, ya finalizando esta semana, pero con invitados muy especiales en nuestra mesa de trabajo. Hoy nos acompaña el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, quien nos viene a hablar sobre temas de la educación superior, sobre la reforma, la Ley 30 de 1992. Ya se ha hablado en el Gobierno Nacional de reforma a la salud, reforma laboral, diferentes reformas, pero se viene una importante, rector, y con los muy buenos días, que es la reforma de la educación. Muy buenos días para usted y bienvenido a Chica Noticias. Buenos días para ti, Kevin, nuevamente, y por supuesto un saludo cordial a todos los seguidores de Chica Noticias. Bueno, rector, el tema de la reforma a la Ley 30 de 1992 se plantea el próximo 20 de julio. Otra vez el Congreso de la República inicia sesiones legislativas. ¿Cuál es ese contenido esencial de esta reforma a la educación? Sí, muy importante, digamos, la apuesta del gobierno alrededor de una reforma integral de la Ley 30, que es la ley que rige la educación superior en Colombia. Es una ley que se expidió en el año 1992, una ley de 30 años, y que, pues teniendo en cuenta los cambios y las transformaciones que ha tenido el mundo en materia educativa, social, cultural, y por supuesto Colombia, pues requiere su revisión para ajustarlo pues al país que estamos pensando y que queremos seguir construyendo en adelante. Y esa ha sido la apuesta del gobierno, una reforma integral de la Ley 30. Nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero al sistema universitario estatal, las 34 universidades públicas, pues hemos manifestado, o le hemos manifestado al gobierno, al señor presidente, a la ministra de Educación Nacional, pues nuestras observaciones, partiendo del hecho que pues respaldamos una reforma integral, en eso no tenemos ninguna discusión, por lo que eso significa para el país, pero consideramos que debió darse una discusión más amplia, con mucho más tiempo para poder recopilar los insumos y las propuestas por parte de todos los actores del sector de la educación, incluyendo sectores de la sociedad civil organizada, en el entendido de que esta es una ley de educación superior, sobre la cual se va a construir el país, se va a pensar el país, el tipo de ciudadano que requiere Colombia y la visión de nación que vamos a construir en las próximas décadas. Pero bueno, nosotros respetamos la autonomía del gobierno de tomar la decisión de que el 20 de julio, una vez se inicie la nueva legislatura, pues radicar el proyecto. Pues aquí ese es un proyecto, no de reforma. El Congreso tendrá que ampliar los espacios y generar las dinámicas de deliberación. Entonces, hasta el momento no conocemos el texto, porque digamos, se han venido haciendo un trabajo con asambleas estudiantiles, asambleas profesorales, con trabajadores. O sea, el ministerio ha venido recogiendo insumos, ¿no? Insumos que darán cuenta, pues apenas conozcamos el documento en los próximos días o antes del 20 de julio, y sobre ese documento se generará la discusión en el Congreso. Entonces, al Congreso asistiremos a participar en esa deliberación, a hacer nuestras propuestas, a plantear nuestros argumentos, y es el Congreso quien tendrá, como dice uno en el ardor futbolístico, el balón en su terreno. Es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, en diálogo de frente con Chica Noticias, pero usted fue uno de los, que propuso, el defensor de la ampliación de cobertura, el tema de cupos que se requieren a nivel nacional, precisamente para disminuir esa brecha que hay con los sectores más marginales del país. ¿Cómo va ese tema de ampliación de cupos? Vemos ya a un año pues ya de la posición del presidente Gustavo Petro, rector, que incluso estuvo aquí en la cabina de Chica Noticias expresando ese tema de la ampliación de cobertura. ¿Hasta dónde se ha logrado y qué falta en este tema? No, en eso hay que ser muy claro, pues la realidad no se puede desconocer, y es que a un año, ya el próximo 7 de agosto del gobierno, una de sus apuestas centrales y que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo de ampliación de cobertura de 500.000 nuevos cupos. Porque aquí es importante señalar, Kevin, que hoy en Colombia la cobertura está en un 56%. El 46% de los jóvenes en Colombia hoy no tienen acceso a educación superior. Eso equivale a una cifra de 2 millones de jóvenes. Eso muestra pues la vulnerabilidad y la ausencia de Estado para garantizar ese derecho, sobre todo en las zonas más frágiles socialmente.
Y el gobierno, su apuesta es de esos 2 millones de jóvenes que hoy están por fuera del acceso a este derecho, llevar 500.000 al sistema de educación superior. Y a un año, pues que se va a cumplir el próximo 7 de agosto, pues, no se ha dado incremento de cobertura. Ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo inmenso para que en lo que queda del gobierno, pues se pueda avanzar en esa dirección, se pueda avanzar en llevar la mayor cantidad de jóvenes colombianos al sistema de educación superior, es decir, garantizarles ese derecho. Entonces, ese es un tema central en la discusión de una reforma integral de la Ley 30. ¿Cómo se construyen capacidades en los territorios en términos de presencia estatal? Porque aquí hay un aspecto muy importante. Una de las orientaciones centrales de este documento que se va a radicar el próximo 20 de julio es que convierte la educación en un derecho fundamental progresivo. Hoy la Ley 30, la actual Ley 30, contempla o concibe la educación como un servicio público. Entonces existe una gran diferencia entre un derecho fundamental progresivo y un servicio público como existe hoy. ¿Qué significa hoy como servicio público? Pues que el Estado no desarrolló capacidades. Y eso se nota. En Colombia solamente existen 34 universidades públicas en un país que tiene 50 millones de habitantes. Y esas 34 universidades públicas tienen 652.000 estudiantes. Y estamos hablando de que 2 millones están por fuera. Entonces, si esto es un derecho fundamental, significa que el Estado no lo asumió o no lo ha asumido. Y en consecuencia, una de las reformas importantes, por eso yo he señalado que para mí esta es la reforma más importante del gobierno Petro, porque sería la realización de un derecho con el cual se puede pensar Colombia, con el cual se puede pensar un proyecto de nación, y un derecho que le llegue a lo más importante que tiene una sociedad, que son sus jóvenes, que son el presente, y que son los que han de asumir en las próximas décadas los destinos y la conducción de este país. En consecuencia, a esos jóvenes hay que llegarles. Esos jóvenes hoy, ¿dónde están? Esos jóvenes hoy deambulan, Kevin, por las zonas rurales, marginales de este país, de estas regiones. Son jóvenes sin oportunidades, son jóvenes sujetos de los actores armados ilegales, son jóvenes que no han podido construir un proyecto de vida en dignidad. Entonces, eso requiere una acción del Estado. Si el Estado no llega ya a donde están esos jóvenes que han sido históricamente condenados a la marginalidad, pues nadie lo va a hacer. De ahí entonces la función social del Estado. El Estado tiene que asumir una función social en el sentido de garantizar derechos, de dignificarle la vida a la gente, de garantizar la justicia social, que es lo que en estos últimos 30 años de vigencia de la Ley 30 de Educación Superior no se ha hecho. En consecuencia, la reforma tiene que avanzar hacia allá. Por esto esta no es una reforma común, esto es una reforma trascendental, importante para el presente de Colombia, si nosotros como sociedad queremos convertirnos en una sociedad moderna. Es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, está ahora en diálogo de frente con Chica Noticias. Usted estuvo recientemente en la ciudad de Bogotá, rector, reunido con la ministra de Educación. Igualmente tuvo la oportunidad de cruzar algunas palabras con el presidente Gustavo Petro. Recientemente lanzó una propuesta de Jóvenes para la Paz que consiste básicamente en dar un giro de aproximadamente $1 millón a jóvenes para que estén en riesgo de ser captados por grupos al margen de la ley. ¿Cuál es su opinión o su concepto sobre esta propuesta del gobierno? ¿Cree que de pronto estos recursos podrían ser utilizados mejor en educación? No sé cuál es, digamos, el concepto que tiene de esta propuesta, que fue muy polémica también a través de medios de comunicación. Yo no conozco muy bien la propuesta, no la he leído. Y yo cuando no tengo conocimiento de algo, pues no me gusta elaborar juicios. Lo que sí puedo decir, Kevin, frente a esto, y está relacionado con lo que he venido planteando. Recuerde cuando nosotros aquí en la Universidad de Córdoba en el año 2017 construimos el Plan Paz Córdoba, que fue el diagnóstico que hicimos sobre la realidad social del departamento. Nosotros acuñamos una expresión: el verdadero nombre de la paz es la educación. Entonces, todo ejercicio, todo esfuerzo que el Estado emprenda y la sociedad en su conjunto, los actores, la institucionalidad, en función de los jóvenes más vulnerables, es una contribución a la paz. Es decir, que es lo que he venido planteando. Hoy nuestros jóvenes, y le doy ese dato solamente de cobertura, 2 millones de jóvenes hoy en Colombia no tienen acceso a la educación superior. ¿Dónde están esos 2 millones de jóvenes? En la geografía nacional. Están en el Caribe, están en el Pacífico y están en el sur del país, que entre otras cosas son las zonas más convulsionadas en términos del conflicto. ¿Esos jóvenes qué son? Yo lo he definido, he acuñado una expresión para referirme a ellos: ejércitos de reserva para la guerra. Esos muchachos hoy no tienen ninguna oportunidad distinta de delinquir.
a ser sujetos fáciles de manipulación por actores criminales ilegales al margen de la ley. Entonces, el Estado tiene que construir estrategias, el Estado tiene que construir políticas públicas que hagan posible que estos jóvenes que hoy no tienen acceso a derechos, que no han podido dignificar su vida, se integren a la sociedad y se integran a través de derechos. La educación es un derecho, el empleo es un derecho, la salud es un derecho y el Estado tiene una responsabilidad y tiene una obligación constitucional. Esos son uno de los fines esenciales del Estado. Sin eso no podemos hablar de paz. Entonces nosotros hablamos de paz como un ideal, pero ¿qué estamos haciendo en términos de realización de derechos para que la paz se realice? Y la paz entonces inicia desde allí. Entonces cualquier esfuerzo que se haga en función de dignificarle la vida a los jóvenes, darle oportunidad a los jóvenes, que se realice, es una forma de inclusión, es una forma de reconocimiento y en consecuencia ese es un deber constitucional del Estado. Rector, usted estuvo recientemente también en Europa como presidente del SUBE, compartiendo con directivas de universidades, por ejemplo, de Alemania y otros países. Digamos, las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo podríamos comparar ese sistema educativo de educación superior en universidades de Europa con Colombia? ¿Qué experiencias positivas o significativas puede traer de esa visita al territorio colombiano? Mire, Kevin, sobre eso nos hemos referido en otros momentos y sobre eso pues yo he hecho algunas publicaciones por escrito. Uno tiene que aprender de otros, ¿no? Esas son las experiencias. Sí, hay otros que llegaron a donde nosotros queremos llegar. ¿Cómo lo hicieron? En eso consiste cuando uno habla del estado del arte, en la comprensión de un fenómeno. Uno habla del estado del arte en la comprensión de un tema, de un problema. Entonces, cuando hablamos de educación, pues uno tiene que mirarse en función de qué han hecho otros países para lograr los niveles que hoy tienen de desarrollo, digamos, de avances en materia educativa. Y por ello, digamos, hablar del modelo europeo es un referente, hablar del modelo alemán, como tú me acabas de preguntar. Yo he tenido, Kevin, la oportunidad, gracias a Dios, de conocer, de leer y de ir a la práctica y estar allá y conocer los modelos educativos más exitosos del mundo. Yo conozco el modelo finlandés, conozco el modelo de los tigres asiáticos, he tenido la oportunidad, conozco el modelo europeo, conozco el modelo alemán, conozco el modelo de Israel. Allá tuve la oportunidad de estar casi 40 días viviendo en Jerusalén y pues y tengo, digamos, una mirada global y eso te permite así hacer los contrastes y hacer las comparaciones. Estos países, muchos de estos países que he mencionado, hace 50 o 60 años, Kevin, estaban en iguales o peores condiciones que nosotros en términos sociales. Le coloco el ejemplo de Singapur. Sí, y cómo Singapur 60 años después, es decir, hoy es una potencia en microelectrónica. ¿Singapur qué hizo? Educó a su juventud, la mandó a las mejores universidades del mundo, como una política de Estado. Y luego lo retornó. Y hoy Singapur es lo que es porque educó a su juventud. Y se convirtió en una potencia mundial, en microelectrónica, en electrónica, etc. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender allí. Entonces, nosotros hoy tenemos grandes fragilidades. Una de ellas, el Estado no asumió este derecho como una responsabilidad. Sí, por eso le hablaba, no desarrollamos capacidades en los territorios. Y al no desarrollar capacidades educativas en los territorios, esas capacidades fueron copadas por otros actores. Fueron copadas por narcotraficantes, fueron copadas para la siembra de coca. Y los jóvenes se dedicaron a eso, a sembrar coca, a recolectar coca, a procesar coca y a ser sujetos fáciles de delincuencias y de bandas criminales. Entonces ahí tiene que estar el Estado, porque la presencia del Estado no solamente se centra en lo militar, que es importante, la presencia del Estado debe ser social, en función de dignificarle la vida a la gente. Entonces, cuando uno mira los modelos educativos de otros países, se encuentra, por ejemplo, Alemania. En Alemania la educación es pública, que es totalmente gratuita. Sí, o sea, lograron avanzar. Alemania tiene una cobertura hoy, en el sistema de educación superior de Alemania hay 3 millones de jóvenes. 3 millones de jóvenes están en el sistema público alemán. Es decir, es un derecho pleno garantizado por el Estado. Entonces, son referentes que hay que mirar. Obviamente, la pertinencia de esa educación es una educación que está en sintonía con el aparato productivo, con el sistema productivo. Hay una integración entre la educación universitaria, la investigación científica con la empresa. Es decir, la investigación que hace la universidad es una investigación aplicada para resolver problemas de la empresa, del desarrollo económico. Hacia allá debemos transitar como sociedad. Y eso implica una lógica y una mirada del Estado clara frente a eso, en términos prospectivos, que es lo que no hemos construido en décadas en Colombia. Por eso, insisto, para mí,
esta discusión de una reforma a la ley de educación superior es fundamental. Para mí una de las más importantes, porque permitiría pensar el país en su conjunto, donde la educación sea el centro sobre el cual nosotros podamos pensar este proyecto de nación en las próximas décadas. Es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, en diálogo de frente para Chicas Noticias. Rector, bueno, para nadie es un secreto la relación actual del gobierno con el Congreso de la República en el tema de las reformas que intentó impulsar en la legislatura anterior no se dieron. ¿Qué expectativas puede haber o qué Congreso podría asumir, qué posición podría asumir el Congreso, cree usted, con esta nueva reforma de la educación? Viendo que también es una necesidad, pero también teniendo el antecedente de que las reformas anteriores del gobierno no pasaron en el Congreso de la República. Mire, Kevin, aquí uno podría hablar en escenarios realistas o idealistas, ¿no? Pues el Congreso es una confluencia de fuerzas y también de intereses. Y uno lo que espera, digamos, en términos, digamos, del deber ser, es que las iniciativas que emprenda el Congreso de la República, las deliberaciones que emprenda el Congreso de la República en términos de reformas o de leyes, estén respondiéndole al país nacional, es decir, a la sociedad colombiana. Para eso existe el Congreso. Sí, para eso existe el Congreso y aquí está la sociedad. El Congreso legisla en función de lo que la sociedad demanda y necesita. Entonces, cuando hablamos de un tema como la educación, seguramente esto no estará exento de intereses que puedan estar allí. Pero lo que nosotros esperamos, y es la lectura que uno hace frente a eso, es que pueda darse un debate de frente al país por parte del Congreso. Un debate abierto, franco y sincero, alrededor de muchos de los argumentos que he esgrimido en las preguntas que tú me has señalado, Kevin. Es decir, ¿qué tipo de ciudadano necesita Colombia? ¿Cuál es el proyecto educativo que Colombia necesita? ¿Por qué desde esta ley de educación superior no pensar todo el sistema educativo integrado? Hoy nuestro sistema educativo es disperso, el preescolar, la básica, la media, la técnica, la tecnológica, el SENA. ¿Por qué no integramos un solo sistema? Es decir, ¿cómo desde la educación pensamos realmente la sociedad colombiana? Y cómo a partir de ahí construimos una sociedad que avance hacia los caminos de la modernidad que hoy no los tenemos. Entonces, digamos, ese es el deber ser y es lo que nosotros esperamos. El Congreso frente a los temas de educación, cuando uno mira, digamos, la historia de estos temas, el Congreso siempre ha sido receptivo, siempre ha sido abierto. Yo creo que el Congreso pues ha estado siempre en función de la educación del país y creo que en este escenario que inicia a partir del 20 de julio con la discusión de un proyecto de reforma a la ley de educación superior, pues se tendrá que abrir todos los escenarios y todos los espacios para poder hacer una discusión de cara al país, de frente al país, y que lo que ahí surja o ahí se genere sea lo que el país necesita en las próximas décadas. Es el rector de la Universidad de Córdoba, usted hace parte del SUE, pero también ASCON. ¿Cuál sería de pronto ese equilibrio? Porque hay intereses también de universidades privadas por el que la educación se convierta en un servicio, ya un deber, un derecho. ¿Cuál sería, digamos, esos intereses que podrían mover y a dónde mover y lograr un equilibrio para que pueda de alguna otra forma esa ampliación de cobertura y ese acceso a la educación superior no afectar o mirar el tema de los intereses de las universidades privadas? Mire, aquí hay claro, cuando se expidió la ley 30 de 1992, o sea la ley actual de educación superior, se estableció que la educación es un servicio público. ¿Eso qué significa? Que un servicio público no necesariamente lo presta el Estado. Un servicio público puede ser prestado por un particular, y es lo que ha pasado en estos últimos 30 años. Pues la salud lo prestan los particulares, la educación la prestan los particulares, porque así quedó definido legal y constitucionalmente. Eso no se puede desconocer. Por eso la discusión que va a surgir con esta nueva ley de educación superior va a estar centrada ahí. Si nosotros pasamos de una concepción de servicio público a una concepción de derecho fundamental garantizado por Estado, eso no significa que se desconozca lo privado. Creo que aquí cualquier discusión que se genera a partir del 20 de julio tiene que partir de la existencia de un sistema mixto que ha prestado la educación como servicio público. El sistema mixto significa público y privado. Entonces, pues esa discusión tiene que partir de ahí, no es desconocer el sistema privado, no es excluir el sistema privado. Creo que pues el sistema privado ha contribuido frente a esa ausencia de Estado, frente a esa falta de capacidades del Estado desde los territorios de garantizar el derecho a la educación, pues fue suplido por los particulares.
Pero eso no significa que eso se desconozca, que eso se borre, sino que la discusión tiene que partir de allí. Y cómo se integra este sistema en función de esos fines que busca el Estado de garantizar plenamente este derecho. Así que eso también va a ser parte de la discusión y allí escucharemos argumentos importantes que van a ser parte pues, de la amplitud y de la comprensión de este tema. Rector, se viene un proceso electoral importante para todo el país, elecciones territoriales, nuevos gobernantes, nuevos alcaldes. ¿Cuál es el mensaje? Si usted tuviera aquí los candidatos de frente, en incluir en sus planes de gobierno, en sus debates y en su agenda de discursos el tema de la educación superior. ¿Cuál sería ese mensaje que daría a esos candidatos a alcaldías, candidatos a gobernación, para que estén en sintonía con lo que quiere el gobierno nacional en el tema de la reforma a la Ley 30? No, el mensaje que he venido planteando, no ahora, en los últimos años, que quienes aspiren a cargos de elección popular se involucren en la deliberación sobre estos grandes temas del presente del país y que afectan a nuestros territorios. Que se involucren en el tema de una reforma integral de la Ley 30, de cuál es el sistema educativo que necesitamos, cuál es el compromiso que debe tener la institucionalidad territorial. En el caso del departamento de Córdoba, donde la universidad ha venido liderando una apuesta por regionalizar la Universidad de Córdoba, para que la Universidad de Córdoba llegue a los territorios periféricos, invisibles y marginados de la geografía cordobesa, de cómo elevamos ese indicador que hoy está en un 23% de cobertura, lo podamos llevar por encima del 50% en los próximos años, cómo construimos una política pública en materia de educación superior en las próximas décadas, con una mirada prospectiva. Esos son los grandes debates en el cual se debe involucrar la dirigencia política de este departamento. Y creo que esas son las respuestas que la ciudadanía espera. La ciudadanía espera de su dirigencia política son respuestas a sus angustias, a sus necesidades, a sus dolores, a sus miserias y a sus carencias. Y ahí tiene que operar una institucionalidad. Y esa institucionalidad opera porque existe una dirigencia que la conduce, que la orienta y que es capaz de responder a estas complejidades sociales. Entonces, eso implica que ustedes, quienes aspiran a cargos de elección popular, se involucren en los grandes temas y problemas de la vida, no solamente nacional, sino que afectan al departamento de Córdoba. Y la Universidad de Córdoba ha colocado una agenda, Kevin, usted lo sabe, a la deliberación pública. Todo el tema de regionalización, todo el tema de primera infancia, de erradicación del analfabetismo, de desarrollo agropecuario del departamento, del uso de los suelos, el tema ambiental, el tema de energías alternativas, los indicadores de desarrollo humano de este departamento, etcétera, etcétera. Si hay una institución que hoy ha colocado al servicio de la ciudadanía, al servicio del debate público, temas y problemas que tienen que ver con este territorio, ha sido la Universidad de Córdoba. Por eso nosotros en su momento abriremos foros con candidatos, tanto a gobernación como a alcaldía, para escucharlos, como lo hicimos hace 4 años en las elecciones anteriores, para que ellos conozcan cuál es el diagnóstico que tiene el departamento de Córdoba y cómo la Universidad de Córdoba y cómo ese diagnóstico sobre el departamento se integra a los planes de desarrollo municipal y departamental que harán de ser la hoja de ruta del departamento en los próximos 4 años, donde el tema central debe ser regionalizar la Universidad de Córdoba. Es el rector de la Universidad de Córdoba en diálogo de frente para Chica Noticias. Bueno, rector, cuente acá con Chica Noticias para darle también bastante difusión a esos debates que son importantes, no solamente con el sector educativo, sino empresarial, que ustedes están dispuestos a hacer con los candidatos a alcaldía, gobernación de Mérida. Me pregunta por acá Fernando Augusto Rivas, también que está conectado aquí a nuestra señal. La reforma de la Ley 30 requiere recursos, dinero. ¿De dónde se plantean que saldrán estos recursos para la reforma de la Ley 30? Se ha hablado un poco de eso ante el gobierno. Si es el gobierno quien presenta la ley, pues el gobierno garantiza la sostenibilidad y la implementación de la ley. Es el gobierno. Es que esta iniciativa tiene una particularidad. La va a radicar el gobierno. Sí, entonces si el gobierno, eso era parte de la discusión, ¿cuánto cuesta sostener? O sea, cuando tú trazas toda esta dinámica de debate y esta ley llega a aprobarse, pues hay que cuantificarla. ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta garantizar este derecho fundamental plenamente por parte del Estado? ¿Cuánto cuesta esto? Entonces, eso era parte de la discusión y obviamente el gobierno dirá, hombre, si hay condiciones o no hay condiciones financieras. Pero lo importante es lo que usted señaló, que miren, y haya un reconocimiento y un llamado a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un actor importante en la construcción de la democracia. Lo que espera una ciudadanía como la nuestra, con frustraciones y con angustias, es escuchar posibilidades reales de que sí se puede transformar la realidad adversa en la cual hoy vivimos. Y estos escenarios de los medios de comunicación tienen que contribuir a la generación de opinión
de todos los frentes, de todas las vertientes, ¿no? Pero que al ciudadano que nos escucha, le llegue propuestas que le permita a ese ciudadano pensar de que sí es posible, por ejemplo, garantizarle al hijo del campesino, al hijo del señor que trabaja en el Mercadito del Sur, al hijo de la señora que es empleada doméstica, poder ir a la universidad. Nosotros hemos garantizado cosas importantes, Kevin. Por ejemplo, no se nos olvide que la matrícula cero nació en la Universidad de Córdoba. Nosotros nos atrevimos. Y hoy cuando los hijos de estas personas que estoy aquí señalando, refiriéndome, que con esfuerzo, con lucha y con sacrificio salen adelante, es porque nosotros nos atrevimos a hacer unas apuestas importantes. Entonces, son ustedes los medios de comunicación los que tienen que contribuir a la generación de opinión cualificada, a la generación de opinión que le permita a la ciudadanía formarse criterios, formarse opiniones alrededor de estas complejidades sociales. Y eso es lo que esperamos en este debate político, de que quienes aspiren le puedan transmitir a la ciudadanía esas alternativas, esas opciones. Y repito, creo que aquí el papel de los medios es importante en la construcción de esa mirada y de esa construcción de opinión que tanto necesitamos en el departamento de Córdoba. Es el rector de la Universidad de Córdoba en diálogo de frente con Chica Noticias, regionalización de la universidad. Nos queda ese tema muy puntual allí para terminar, rector, el tema del San Jorge Alto Sinú, una región, digamos, específicamente golpeada por la violencia, por el conflicto armado durante años. Incluso nos llegan reportes y muchas alertas de amenazas, incluso a colegas, a periodistas, y incluso el tema de ese reclutamiento a menores. Es digamos, importante e urgente también que llegue la educación superior y esas oportunidades, específicamente San Jorge y Alto Sinú. Mire, Kevin, es que tenemos el modelo de cómo una universidad pública se puede regionalizar. Sagún es el modelo. Sagún es el modelo de cómo una universidad pública llega e impacta una subregión. O sea, aquí Córdoba ya lo tiene definido, Córdoba ya tiene establecido el modelo. Pero este modelo, para que se democratice, para que se masifique, requiere voluntad política de una institucionalidad territorial y de un gobierno central. Tienen que integrarse esas voluntades, tienen que integrarse esas capacidades alrededor de la realización de un derecho fundamental, que es el llamado que hemos hecho desde la Universidad de Córdoba. Nosotros somos un actor como universidad, estamos en el territorio, hacemos esfuerzos todos los días. Hemos dibujado, hemos delineado los escenarios posibles como estrategias que hagan realizable ese derecho, pero eso requiere que la institucionalidad territorial y central arropen esa iniciativa para que se materialice, para que así como tenemos el modelo de Sagún, que va a impactar una subregión como la Sabana, lo tengamos en el sur del departamento, lo tengamos en el Alto Sinú, lo tengamos en la zona costanera, poder fortalecer nuestra presencia en el Bajo Sidú y fortalecer la presencia de Montería, la Montería que se creció, la Montería que se fragmentó. Aquí hay dos Monterías, la Montería del centro y la Montería de la periferia. ¿Cómo le llegamos a la Montería de la periferia? Y a esa Montería de la periferia hay que llegarle con realización de derechos. A esa Montería de la periferia hay que integrarla, hay que incluirla, hay que reconocerla. Y se reconoce no simplemente con festivales o con fiestas. Una sociedad se reconoce cuando accede a derechos y se le dice, independientemente a su posición social, aquí hay un derecho y este derecho es para todos. Lo puede usar el del estrato 6 y lo puede usar el del estrato 1. Así se construye un derecho. Esa es la forma. Entonces nosotros necesitamos que la Universidad de Córdoba se fortalezca en Montería, ¿sí? Para poder ir cortando esas brechas de inequidades y de segregación en las que en las últimas décadas ha estado la ciudad de Montería. Rector, para terminar, ahora sí, usted habló con el presidente Petro allí, ¿le tienen el radar todavía, digamos, a Córdoba? ¿Hay digamos, una percepción del gobierno o de la ciudadanía de una posible desconexión del gobierno? Pero usted habló con el presidente de Córdoba, ¿qué le dijo de Córdoba? No, con el presidente nos cruzamos un saludo muy cordial, muy afectuoso. Sí, por supuesto le hablé de Córdoba, de la sede de Sagún, de la necesidad que necesitamos que el gobierno central apalanque ampliación de cobertura en esa sede. Esa es una sede que tiene capacidad para 3.000 estudiantes. Si el gobierno nacional nos apalanca 1.000, 1.500 estudiantes, pues el impacto que vamos a generar allá no sería en el lapso de tiempo que nosotros tenemos planificado, sino reducirlo. Así que pues le dejé ese mensaje al presidente de que nos ayudara con la Universidad de Córdoba, que nos ayudara con esa sede de Sagún que ya está en marcha, pues y lo que esperamos es que hayan respuestas para que eso se materialice.
Reto, gracias por aceptar esta invitación a través de Chica Noticias. A ustedes, gracias por permanecer en sintonía, por compartir y multiplicar la transmisión. Más información en nuestras redes sociales de esta y otras entrevistas en el primer medio informativo digital en Córdoba. Bendiciones. Feliz día. Personajes, artistas, emprendedores, empresarios, gobernantes. Todos tienen un espacio en Chica Noticias, el primer medio informativo digital de Córdoba. Porque en el 2023 seguimos liderando